Tienes 3 días para salir de casa. Mi hermana, Emma, sonrió burlonamente desde el otro lado de la mesa. Mamá y papá simplemente miraban en silencio. No me inmuté. Metí la mano en mi bolso, saqué los registros de propiedad y los coloqué junto a mi plato intacto. En realidad, dije con voz tranquila pero cortante, todos tienen 24 horas. Se les cayeron los tenedores. La sonrisa de Emma se desvaneció. Debería haber sido una cena de domingo tranquila, pollo al romero, puré de papas y la luz del fuego bailando en las paredes. Pero en mi familia la traición siempre llegaba vestida de cortesía. Lo que no sabían era que mientras ellos susurraban a puerta cerrada, yo me había preparado. Mientras ellos conspiraban, yo tenía recibos. Y mientras ellos conspiraban para expulsarme, yo había construido silenciosamente los muros legales que los mantendrían fuera. Esa noche no fue solo el final de una comida. Fue el comienzo de un ajuste de cuentas. Hace 3 años, esta casa estaba a pocos días de ser embargada. Papá había perdido la mayor parte de su jubilación en un mal plan de inversión y las facturas médicas de mamá se habían acumulado hasta superar el techo de la cocina. Emma estaba en Colorado, viviendo su sueño de ser influencer de yoga, publicaba fotos desde Bali mientras yo reunía dinero para pagar la gasolina. Nunca les conté lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Yo simplemente actué. Refinancié la hipoteca a mi nombre y obtuve un préstamo comercial utilizando mis ingresos como diseñador independiente como garantía. Trabajaba 60 horas semanales desde la pequeña habitación de invitados y a menudo me quedaba dormido junto a hojas de cálculo y avisos de vencimiento de trabajos. No preguntaron cómo se pagaron las cuentas. Simplemente dieron gracias a Dios porque las cartas de ejecución hipotecaria dejaron de llegar. Y les dejé creer lo que quisieran, porque no lo hacía por aplausos. Lo hice porque esta casa guardaba todos los recuerdos que todavía parecían reales para mí. El papel tapiz floral que mamá eligió en 1998. La marca de quemaduras en la cubierta por los fuegos artificiales. Papá nos dejó encender uno imprudente el 4 de julio. Incluso el crujiente tercer escalón, el que siempre me delataba en los asaltos nocturnos al refrigerador. Este lugar era mi hogar. No solo en ladrillos y vigas, sino en sangre. Recuerdo el día en que la escritura fue transferida a mi nombre. Mamá y papá lo firmaron en la oficina del abogado, con manos temblorosas. ¿Estás seguro?, preguntó el abogado. Papá asintió. Es la única manera de sobrevivir a esto. Por fuera estaba tranquilo, pero por dentro sentía el peso aplastante de una herencia sin celebración. Responsabilidad, no privilegio. Esa misma noche, Emma llamó por primera vez en meses, no para ver cómo estaba, sino para alardear de su nuevo jeep y de cómo su novio le había propuesto matrimonio con un anillo de zafiro. No le conté sobre la casa, ni sobre la deuda, ni sobre el hecho de que había comido ramen instantáneo durante 3 días seguidos. A ella no le habría importado. O peor aún, habría encontrado una forma de transformarlo en algo feo, como siempre hacía. Al crecer, Emma era la niña de oro, la animadora estrella, la mejor estudiante, el pequeño rayo de sol de papá. Yo era el tranquilo, el que nunca pidió mucho. Y como nunca exigí, se olvidaron de ofrecer. Pero me acordé de todo. Cada cumpleaños salteado. Ella ignoró todas las llamadas de emergencia. Cada vez que mamá decía, solo está ocupada, cariño. No tengas celos. No estaba celoso. Estaba exhausto. Entonces, cuando Emma regresó a esta casa hace 2 semanas, con su cabello perfectamente alisado, su equipaje monogramado y esa misma sonrisa condescendiente, supe que algo estaba por venir. Lo que no esperaba era con qué facilidad todos volverían a alinearse detrás de ella. Emma regresó como si nunca se hubiera ido. Ella cruzó la puerta principal como si fuera la dueña del lugar, dejó caer su bolso de diseño en el piso de madera y besó a su madre al aire como si estuvieran almorzando en Manhattan. Papá levantó la vista del sofá y todo su rostro se iluminó como no lo había hecho en años. «Calabaza», susurró. Me quedé de pie en la puerta de la cocina, con el paño de cocina todavía en la mano, observando cómo se desarrollaba el espectáculo. Ella no me reconoció, ni siquiera un gesto, ni una mirada. Más tarde, me enteré de que les había enviado un mensaje de texto hacía semanas, preguntándole si podía quedarse un rato mientras resolvía algunas cosas. Ella había dejado a su prometido. Resultó que hizo trampa.
O tal vez sí lo hizo, dependiendo de qué versión contara. Estaba reconstruyendo su vida, dijo. Así que, naturalmente, vino aquí, al único lugar que nunca movió un dedo para preservar. En la cena de esa noche, ella habló más alto que todos los demás. Dominó la conversación, se rió demasiado de sus propias historias y bebió vino como si fuera agua. Mamá se aferró a cada palabra. Papá asintió como si todavía fuera su único público. Y cuando traje el postre, tarta de limón casera, su favorita, Emma se devoró. ¿Sigues jugando a las casitas? ¿Ve? Fue un golpe pequeño pero que cayó como una daga. Ella nunca dijo nada abiertamente cruel. Emma era demasiado refinada para eso. No, sus armas eran más sutiles, cumplidos ambiguos, despidos de una sola sílaba, comparaciones demasiado casuales para ser involuntarias. Y aún así, funcionó. A los pocos días, mamá y papá empezaron a retomar los viejos ritmos. Emma durmió en el dormitorio principal. Me quedé en la habitación de invitados, la misma que había convertido en una oficina en casa después de meses de vivir como un inquilino en mi propia casa. Emma solo necesita espacio para sanar, dijo mamá suavemente una mañana. No te pongas tenso, añadió papá, sin levantar la vista del café. ¿Tenso? Esa palabra otra vez. Al parecer la existencia era tensa. Pagar las cuentas. Tenso. Intentando mantener límites. Tenso. Pero Emma pavoneándose con túnicas de seda e ignorando todas las tareas compartidas. Totalmente aceptable. Mantuve la boca cerrada por un tiempo, hasta que los oí susurrar en el porche una noche. Ella siempre ha sido muy rígida, dijo Emma. Está cansada, respondió mamá. Y sabes, Evelyn, ella se aferra a las cosas. Creo que quizás sea hora de que madure y siga adelante. Quizás debería buscar su propio lugar. No sabían que yo estaba parado justo dentro de la puerta mosquitera. Y no dije nada entonces. Pero en ese momento supe que esto no era temporal. Emma no había vuelto a casa para sanar. Ella había venido a reclamar. Y mamá y papá estaban listos para dejarla. No sucedió todo a la vez. Esto es lo que pasa con la erosión. Es un proceso lento, silencioso, casi suave, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que los cimientos bajo tus pies han desaparecido. Primero vinieron las pequeñas cosas. Mamá dejó de preguntarme si quería café por la mañana. Papá dejó el correo sin abrir en la mesa del pasillo. Era correo con mi nombre. Emma movió mis cosas en la cocina, reorganizó el estante de especias que había organizado y se rió de lo caótico que era antes. Nadie me preguntó. Luego vinieron las conversaciones que se detuvieron cuando entré en la habitación. Las miradas entre ellos, fugaces pero inconfundibles. Empecé a sentirme como un invitado. Como si hubiera entrado en la casa de otra persona y hubiera abusado del debido tiempo. Una noche, entré en la sala de estar y los encontré sentados juntos en el sofá, con copas de vino en la mano y el fuego crepitando. Emma les estaba contando sobre un curso de bienes raíces que tomó en línea. Creo que sería inteligente reducir el tamaño en algún momento, dijo casualmente. Quizás incluso vendas la casa mientras aún esté en buen estado. Consíguete un piso en un lugar más tranquilo. Este lugar es demasiado para Evelyn sola. Me quedé allí parado en la puerta, congelado. Ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia. Salí de la habitación sin decir palabra y cerré suavemente la puerta de la habitación de invitados detrás de mí. No lloré. Yo no grité. Me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que contenía los documentos de propiedad, escritura, transferencia de título, refinanciación de hipoteca, recibos de impuestos, notas del asesor legal, mi nombre, mi responsabilidad, mi casa. Pero eso ya no parecía importar, porque de alguna manera, a sus ojos, Emma seguía siendo el centro de gravedad, aquel alrededor del cual giraban. No importaba cuánto tiempo había estado ausente. No importaba lo poco que había devuelto. Ella no se ganó su lealtad. Ella lo heredó. Y yo tuve que comprar el mío, mes tras mes, dólar a dólar. Y aún así, era condicional. Mientras fuera útil. Mientras me quedé en silencio. Siempre y cuando no desafiara el mito familiar de que Emma era el sol y yo la sombra. Comencé a cerrar la puerta de mi habitación. No por miedo, sino por algo peor, la previsión. Algo estaba viniendo.
Podía sentirlo en la forma en que Emma evitaba el contacto visual. De la misma manera que mamá suspiraba cada vez que yo sacaba el tema de las facturas. En la forma en que la voz de papá bajó cuando preguntó, ¿de verdad necesitas estar aquí a tiempo completo? Nadie lo dijo, pero los escuché a todos igualmente. Estás en el camino. Eres demasiado. No eres deseado. Y así, esperé. No pasivamente. No. Agudicé mi silencio. Reuní mis pruebas. Dejé que me subestimaran. Que pensaran que yo era débil o que tenía miedo o que era demasiado leal para luchar, porque sabía que el ataque se avecinaba. Simplemente no sabía que vendría acompañado de pollo asado y vino tinto. Se suponía que sería simplemente otra cena. Pollo asado, ajo, puré de papas, esa ensalada con vinagreta de limón que mamá siempre hacía cuando quería que las cosas parecieran normales. La mesa estaba puesta para 4. Emma sacó vino, una botella muy cara que había comprado cuando regresaba de su clase de yoga. Papá trinchó el pollo como si fuera el día de Acción de Gracias. Y yo me senté en silencio, observándolos fingir que esta casa no estaba construida sobre los huesos de mi sacrificio. A mitad de la comida, Emma tomó un sorbo de vino, dejó su copa con ese característico estilo dramático y me sonrió como un gato que ya se había tragado el ave. «Tienes 3 días para salir de casa», dijo con naturalidad. «Así. 3 días. Sin discusión, sin contexto». Una frase caída entre puré de patatas y silencio. La miré, luego miré a mamá y a papá, esperando, deseando algún tipo de reacción. Nada. Mamá bajó la mirada hacia su plato. Papá tomó la sal. Ninguno dijo una palabra. Parpadeé. «Disculpe», dije en voz baja, intentando que mi voz no se quebrara. Emma inclinó la cabeza y su tono era empalagoso. «No es nada personal, Eve. Solo creemos que es hora de que sigas adelante. Llevas mucho tiempo aquí. No es saludable». «Nosotros», repetí. «Mamá y papá están de acuerdo», dijo suavemente, mirándolos como un abogado que revela a sus firmantes. Papá se aclaró la garganta. «No se trata de la casa», murmuró. «Se trata de paz y armonía». «Paz», susurré. «¿Crees que esto es paz?» Emma se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, como si estuviéramos chismorreando mientras tomábamos café. «No quiero que sigamos andando con pies de plomo. Tu energía es pesada». Casi me reí. «¿Pesado?» La muchacha que no había pagado ni una sola factura, que regresó bailando y actuó como una reina en el exilio, ahora hablaba de energía. Dejé mi tenedor lentamente. Mis manos temblaban, no por miedo sino por claridad. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta gruesa, la que no había tocado en meses, pero que siempre tenía cerca. Lo abrí, pasé a la primera página y lo deslicé por la mesa hacia Emma. La escritura, en mi nombre. Firmado, notariado y presentado hace 2 años. Entonces los miré a los ojos, a los 3. «En realidad», dije con calma, «todos tienen 24 horas». El silencio que siguió pareció un trueno. Por un momento, nadie se movió. Emma miró fijamente el hecho como si estuviera escrito en otro idioma. Los ojos de mamá se dirigieron hacia él y luego hacia mí, abiertos con una mezcla de incredulidad y miedo. Papá dejó el tenedor lentamente, como si quisiera evitar que la mesa temblara. «No lo entiendo», dijo Emma con voz quebrada. Esto no es real». «Es muy real», respondí en voz baja pero firme. «Firmado, notariado y legalmente vinculante. Fechado hace 18 meses, el día en que pagué el saldo final de la hipoteca en su totalidad». La cara de papá se puso pálida. «Lo refinancié bajo mi nombre». Continué deslizando otro papel sobre la mesa. «Pagué los gravámenes. Se hizo cargo del seguro. Pagué el impuesto sobre la propiedad. Arreglé la gotera del techo, el sistema eléctrico y el moho en el sótano. ¿Recuerdas eso, verdad?» «No. Probablemente no. No estabas aquí». Emma se levantó de repente. Su silla chirrió contra el suelo, su expresión se contorsionó. Ya no era presumida, solo fría. «Entonces, de esto se trata, de control». «No», dije. «Se trata de respeto. Algo que ninguno de ustedes parece creer que merezca. Estás echando a tu familia». Mamá finalmente susurró. «Estoy recuperando lo que construí», dije,
girándome hacia ella. Lo que mantuve unido cuando todos los demás desaparecieron. Por lo que sacrifiqué mis 20. La dejaste entrar y declararme ocupa en mi propia casa. No dijiste nada. No lo sabíamos, murmuró papá. Pero las palabras cayeron débiles. No quería saberlo. Me quedé sin palabras. Era más fácil fingir que este lugar se mantenía a flote por sí solo. Que yo era solo una presencia silenciosa en el fondo. Bueno, sorpresa. Yo soy la razón por la que todavía tenemos techo. Emma se rió, con amargura y con fuerza. Dios mío, Evelyn, con razón nadie quiere vivir contigo. Eres imposible. Te comportas como una mártir, como si la familia te debiera un desfile. Nunca pedí un desfile, dije, poniéndome de pie. Pero tampoco pedí que me traicionaran durante la cena como si fuera un extraño que se quedó más tiempo del debido. Metí la mano en la carpeta y saqué la última página, una carta impresa de mi abogado, sellada y firmada. Este es un aviso formal de desalojo. Tiene 24 horas. Después de eso, intervino la policía. El cerrajero vendría mañana por la tarde. No te atreverías, espetó Emma. Me volví hacia ella. Te atreviste primero. Papá también se levantó, con manos temblorosas. Tiene que haber otra manera, Evelyn. Por favor. Lo hubo, dije, con la voz quebrada a mi pesar. Fue cuando les pedí a ambos que firmaran la escritura y dijeron que sí. Cuando me dijiste que estabas orgulloso de cómo avancé. Cuando pasé 2 años limpiando tu desastre sin hacerte sentir nunca avergonzado. Ese era tu otro camino. Elegiste este en su lugar. Mamá parecía que quería llorar. Ve, susurró. No eres ese tipo de persona. La miré fijamente. No, no lo era. Pero tú me hiciste así. Dejaste que me humillara en esta mesa y no dijiste nada. Me viste ahogarme en la responsabilidad y me llamaste tenso. Y ahora quieres actuar sorprendido cuando finalmente digo basta. Emma se movió hacia mí. No me voy, dijo. No me importa qué papeles traigas. Esta es la casa de nuestra familia. Yo también crecí aquí. Di un paso atrás y mi mano instintivamente agarró el borde de la mesa. Sí, ambos lo hicimos. Pero soy el único que se quedó cuando importaba. Y no puedes volver a entrar y reescribir la historia solo porque eres más ruidoso. Ella abrió la boca, pero la interrumpí. Recojan sus cosas, todos ustedes, mañana al mediodía, o haré que unos oficiales los escolten hasta la salida. El silencio se apoderó de la habitación. Luego, lentamente, Emma se dio la vuelta y subió furiosa las escaleras, haciendo sonar sus tacones como disparos en el piso de madera. Papá se sentó con fuerza, enterrando su cara entre sus manos. Mamá me miró y, por primera vez, creo que realmente me vio. Pero no esperé la comprensión. Me levanté de la mesa, caminé hacia mi habitación y cerré la puerta con manos temblorosas. Afuera la casa crujió. Por dentro mi corazón latía con fuerza. Acababa de declarar la guerra a las únicas personas que me quedaban. Pero por una vez, no tuve miedo. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No más silencioso. Siempre había sido tranquilo, de esa manera sofocante y educada. Pero hueco, como si algo se hubiera agrietado en los cimientos y hubiera dejado escapar todo el calor durante la noche. No dormí. Me quedé en la cama, escuchando los crujidos de las tablas del suelo, el cierre ocasional de un cajón y las voces apagadas en el pasillo. Estaban empacando. A las 8:13 de la mañana, escuché el suave clic de la puerta principal abriéndose y la voz de Emma cortando el aire como vidrio roto. Simplemente trae el camión. No necesito ayuda. Solo necesito que seas rápido. No me moví. No salí a regodearme. No ofrecí ayuda. Me senté en el borde de la cama, con las manos apretadas en mi regazo, esperando el siguiente sonido. Pasos en la escalera. Un golpe sordo. Una maleta arrastrada por el suelo de madera. Luego silencio de nuevo. A las 17 abrí la puerta para tomar un café. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba cargado, como después de haber caído un rayo. Me crucé con papá en la sala de estar. Estaba sentado en su viejo sillón reclinable, mirando la pantalla en blanco del televisor, sosteniendo el control remoto, pero sin presionar nada. Él no levantó la mirada y no habló. Simplemente déjame pasar como si fuera un fantasma. Mamá estaba en la cocina,
guardando platos en una caja marcada como frágil. Ella se detuvo cuando me vio. Tu padre aún no sabe a dónde iremos, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Emma ofreció su apartamento por un tiempo. ¿Estará apretado? No respondí. Asentí una vez y tomé la tetera. Ella no quiso hacerlo. Ella empezó. Ella lo hizo. Lo interrumpí. ¿Y la dejaste? Los hombros de mamá se hundieron. Ella no discutió. No lloré. Simplemente cogí el siguiente plato y lo envolví en papel de periódico. A las 11:40 de la mañana, la puerta principal se abrió y se cerró 3 veces en silenciosa sucesión. Una vez para Emma, una vez para mamá, una vez para papá. Sin despedidas. Sin palabras finales. Solo el sonido de la partida y el viento contra las ventanas. A las 12:03 cerré la puerta. Giró el cerrojo lentamente. Sentí que encajaba en su lugar. Se hizo. No gritar. No hay peleas físicas. Solo una fractura, profunda y limpia. El tipo que no sangra por fuera pero nunca se cura del todo. Caminé por el perímetro de la casa, habitación por habitación. Sus cosas habían desaparecido. Su presencia no lo era. Todavía podía oler la colonia de papá en el pasillo. Todavía veo los guantes de jardinería de mamá en el alféizar de la ventana. Todavía siento el perfume de Emma flotando en la habitación de invitados, la que ella había tomado como un trono. No toqué nada. Aún no. Me quedé de pie en el centro de la sala de estar, el espacio que una vez llamamos familia, y dejé que el silencio se instalara como polvo. Por primera vez en años, la casa era mía. Pero no parecía una victoria. Parecía una secuela. La primera mañana sin ellos fue inquietantemente silenciosa. No hay pasos. No tintinean las tazas. No hay susurros detrás de las puertas. Solo el zumbido del refrigerador, el crujido ocasional de la madera vieja y el ritmo constante de mi propia respiración. Preparé café y me senté junto a la ventana. Por una vez, nadie había conseguido el mejor asiento. La casa me resultaba extraña y familiar a la vez, como si llevara puesto un vestido que no me había probado en años. Empecé de a poco. Vacié el dormitorio principal, el que Emma había ocupado, como si se lo debiera. Abrí bien las ventanas y dejé salir el aire viciado. Repinté las paredes de un gris suave. Quité las cortinas florales que mamá insistió en mantener por tradición. Colgué una sola fotografía. Yo, de pie en un sendero de montaña en Montana. Brazos extendidos. Solo y sonriente. Luego me moví hacia el pasillo. Quité los viejos retratos familiares, no para borrar el pasado, sino para evitar que se cerniera sobre mí.